Adelante. De acuerdo, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su tiempo de espera. Vamos a dar inicio a esta serie de webinars sobre tendencias actuales en la gestión y la certificación ambiental. Nosotros somos el equipo de Curatso, Ingeniería Ambiental, y estamos muy emocionados de que aquí estén presentes distintos actores del gremio de la ingeniería. También vimos que hay personas de la construcción, así como también tenemos personas del gremio académico, del cual vamos a tener un gusto de estar escuchando durante este evento. Y bueno, pues aquí tenemos la serie de webinars. Son 6 que se tienen previstos para el largo del año 2025. Este pues va a ser el primero de muchos y esperemos que próximamente nos encontremos de nuevo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este webinar. De acuerdo, bueno, pues para ir amenizando un poco el evento, vamos a tener unas reglas de cortesía. Les pediría a todos los asistentes buscar un lugar con una buena cobertura de internet. Si es el caso de que tengan que atender otras situaciones o no tengan una buena red de internet, pues con fines de difusión y próxima visualización, esta sesión va a ser grabada y si buscan de nuevo la información, la vamos a tener presente. También les pediríamos mantener micrófonos apagados mientras no se haga el uso de la palabra. Claramente, pues podrían solicitar a través de la manita que está aquí en el Google Meet, pues la palabra o algún comentario o duda. Si tienen alguna situación que comentar, en el chat vamos a estar atentos para poder darle continuidad a sus peticiones. Les pedimos también cuidar el lenguaje, respetar las intervenciones de las participantes y de los participantes que vamos a tener. Las respuestas y preguntas e inquietudes van a ser en una sesión adecuada al último de la presentación. Y bueno, pues como ya mencionamos, esta serie de webinars va a tener una difusión, por lo que se va a estar grabando a lo largo de estas sesiones. De acuerdo, bueno, pues nosotros comenzamos con esta agenda de sesión que previamente ya había sido difundida. Y bueno, tenemos distintas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Aproximadamente este es el horario propuesto. Estamos iniciando alrededor de las 5 o 6 de la tarde y pretendemos terminar a eso de las 7 de la noche. Entonces, pues procuraremos mantener estos horarios para no intervenir en sus demás actividades. Ok, bueno, pues como parte de la bienvenida tenemos a personas de Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA. Nos acompaña en representación de la licenciada Julia Álvarez y Casa, Julia Bonetti, tenemos el placer de tenerla aquí presente, así como también a la doctora Miriam Rodríguez Rosales, que es presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales, SINAM, del cual, bueno, pues agradeceríamos mucho si nos brindan unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación y sobre todo, más que la invitación, pues el haberme permitido darles estas palabras para el inicio de estas actividades, de este webinar, de estas sesiones, que realmente yo creo que estamos en un momento de poder aprovechar la sinergia que va a haber para poder desarrollar todos estos temas. Y yo creo que es de gran importancia en estos momentos el contar con estos elementos, estas herramientas para abordar la temática que aquí se está mostrando. Entonces, pues, sin más, le cedería la palabra a la licenciada Julia Álvarez y Casa para que pues ella pues también les dé unas palabras, pero pues agradezco la presencia de todos y pues el SINAM tiene las puertas abiertas para cualquier
actividad relacionada con lo que aquí se va a estar manejando. Bienvenidos sean todos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues a nombre de la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Tu proyecto de obra compromete arbolado o área verde en la Ciudad de México. Comentarles que para la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y para la secretaria, bajo el liderazgo de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, es prioritario garantizar que el desarrollo urbano sea respetuoso con nuestro entorno natural. Como bien sabemos, el arbolado y las áreas naturales verdes no son solo un elemento estético de nuestra ciudad, sino que son fundamentales para la calidad de vida, la salud pública y la mitigación del cambio climático. Hoy nos reunimos con este propósito de compartir información clave sobre la normatividad, las reformas y las mejores prácticas que toda obra en la Ciudad de México debe de seguir para minimizar el impacto sobre nuestros espacios verdes. Este webinar busca brindarles herramientas y conocimientos para que los proyectos que emprenden puedan no solo cumplir con la normatividad, sino que contribuyan activamente a preservar y mejorar nuestro medio ambiente. Agradezco el interés, pero sobre todo el compromiso y el tiempo. Y les invito a aprovechar esta gran oportunidad para hacer preguntas al final, como bien comentaron, de acuerdo a la mecánica, y generar un diálogo constructivo en beneficio de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y sobre todo por la invitación a la Secretaría. Muchísimas gracias por estas palabras tan cálidas y pues una vez más agradecemos su presencia, su tiempo y disposición para abordar los temas que vamos a estar desmenuzando a continuación. Bueno, el objetivo es revisar y comentar estas actualizaciones sobre la ley ambiental, así como las opciones de autorización de impacto ambiental, las compensaciones o colaboración con la infraestructura verde en la ciudad. El fin es que podamos estimar los montos equivalentes y modalidades de restitución más conveniente para un proyecto, dependiendo de las características, ubicación, tipología del árbol y el área verde existente en los proyectos. La Ciudad de México podría quedarse sin muchos de sus árboles por la voracidad inmobiliaria y las plagas. Así se publicó hace un par de años en diferentes medios de comunicación, donde se dio a conocer que hasta el 60% de los árboles de la zona urbana de la ciudad podrían desaparecer en 10 años. Y con muchos factores que amenazan pues a nuestras especies arbóreas, desde plagas específicas, por ejemplo, con lo que pasó con las palmas que fueron emblemáticas en diferentes zonas de la ciudad, hasta lo que en la perspectiva de los medios se denomina como pues este enfoque de ambición inmobiliaria, pero que en realidad también responde a una necesidad importante, que es la necesidad de vivienda y de desarrollo inmobiliario en la ciudad. Por eso proponemos primero, pues, revisar qué es lo que dice la legislación ambiental respecto al cumplimiento de los proyectos de desarrollo inmobiliario y cómo está actualmente aplicándose este marco normativo. Y por eso, pues, proponemos primero revisar este estatus porque efectivamente ha sido un sistema que se ha venido actualizando de manera importante en tiempos recientes. De hecho, apenas en julio de este año vinieron estas actualizaciones en la Ley Ambiental de la Ciudad de México, donde se estipulan nuevas modalidades para el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, se exceptúan de evaluación de impacto ambiental las obras de actividades de mantenimiento o rehabilitación en suelos de conservación. Sin embargo, por otra parte, la ley mandata la restitución física equivalente en el caso de que por imposibilidad técnica o jurídica no se pueda conservar un arbolado
o área verde dentro de una obra o actividad. Solo en última instancia y por excepción se podrá optar por compensación económica mediante la aportación al Fondo Ambiental Público. Esta expresión, que ahora está en nuestra legislación ambiental, está cambiando la dinámica de la planeación y la ejecución de los proyectos inmobiliarios, porque ya no se permite, como en años pasados, simplemente restituir la pérdida de arbolado, sino que ahora se exige que de entrada se busque la conservación del arbolado. Y ya solamente en última instancia se permitiría la compensación económica. Y lo que está intermedio es precisamente este enfoque de restitución física equivalente, que es el que vamos a compartir algo de la experiencia que hemos tenido en nuestro caso como Curatso Ingeniería Ambiental y participando en el cumplimiento y el diseño y la ejecución de algunos proyectos, como una opción importante para poder seguir adelante con proyectos de desarrollo, pero que realmente aporten también al mantenimiento de la base arbórea de la ciudad. Esta reforma en la legislación, de hecho, viene aparejada con algunas otras definiciones importantes. Por ejemplo, ya no se habla de suelo rural, sino de suelo de conservación, mientras que por otra parte también se fortalecen los programas de captación pluvial, tratamiento y reutilización de aguas residuales. De esta forma, se introduce la categoría de cinturones verdes que permiten mantener la conexión de ecosistemas puntuales o locales a través de parques y otros elementos del ecosistema urbano. Se afina la normatividad, incluso nuestras normas principales de dictaminación y compensación, que son la 01 y la 06 de la Ciudad de México, están actualmente en revisión para perfeccionamiento. Y también se introduce la consulta vecinal para proyectos grandes, ¿no?, que impliquen áreas de más de 50,000 metros cuadrados. De esta forma, el propio enfoque de evaluación ambiental en Ciudad de México se ha ido modernizando en tiempo reciente. Nosotros lo vemos en la práctica de la aplicación de este instrumento de la legislación ambiental, porque trabajamos a nivel nacional y sin embargo sí podemos confirmar que el esquema de Ciudad de México es el que proporciona en este sistema de aplicación del impacto ambiental, el que tiene mejor consistencia y mejor transparencia para aplicarlo en cuanto a la compensación. Este mundo de siglas que a veces en ingeniería ambiental tenemos de la MIA, los ETJs, el Estudio de Impacto Urbano, las EVIs, el Programa de Vigilancia Ambiental, en realidad tienen una secuencia lógica del procedimiento técnico administrativo que implica la autorización de impacto ambiental para proyectos de obra. La Ciudad de México, pues, en las atribuciones que le corresponden para obras de jurisdicción de la ciudad, de manera equivalente a como se hace a nivel federal, pues cuenta con un reglamento, y el reglamento se aplica en el propio procedimiento técnico-administrativo a través del proceso de integración de expedientes y de la expedición de las resoluciones correspondientes, ¿no? A veces, por ejemplo, con un esquema híbrido de positiva ficta que aplica para las declaratorias de cumplimiento ambiental, mientras que en casos ya de modalidad general o específica, pues se estudia con mayor detenimiento el proyecto para poder contar con un resolutivo, donde actualmente pues ya se ve reflejado este nuevo esquema de restitución física equivalente y compensación en el caso de aquellos proyectos que implican derribo o trasplante de árboles, ¿no? De esta manera, pues queda este edificio del sistema normativo a través de la legislación nacional y luego la que corresponde a la Ciudad de México, con nuestras dos principales normas, la 01, que establece los requisitos y especificaciones técnicas para quienes realizan poda, derribo, trasplante o restitución de árboles, y la 06, que establece las especificaciones
para quienes realizan actividades de mejoramiento o mantenimiento de áreas verdes en Ciudad de México, pero que se aplican precisamente en el contexto del procedimiento de impacto ambiental para que ese balance entre desarrollo y permanencia de nuestra base arbórea y de área verde, pues se mantenga, ¿no? Sin embargo, pues a nivel de la comunidad, cada vez estamos más en el ojo del huracán, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí transmitiendo desde la colonia Roma, vemos de repente aquí, por ejemplo, en la esquina de Álvaro Obregón y Insurgentes, esta manifestación que pues está exigiendo demandas sociales de parar este desarrollo ambicioso que los vecinos perciben como un riesgo, pues en primer lugar para el arbolado urbano y para todas las amenidades que también existen en una zona de alta densidad como aquí en la colonia Roma, y cada vez hay un mayor aprecio. Por ejemplo, nosotros transmitiendo desde la calle de Córdoba, también cerca de Álvaro Obregón, pues tenemos aquí nuestro fresno que nos protege desde las banquetas que se han mantenido para que pueda prevalecer una especie pues de gran altura como este árbol que empezamos a ver crecer desde pequeño hace 15 años y que ahora pues ya es más alto que el edificio, ¿no? Con alturas de más de 20 metros. Y sin embargo, pues siempre en esta esfera de quienes contribuimos en la gestión y el cumplimiento ambiental, estamos en el ojo del huracán porque tenemos que conciliar las expectativas de desarrollo con lo que establece la legislación ambiental, ¿no? Y ahí, pues apreciamos mucho en esta tarde la presencia de especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Asociación Mexicana de Urbanistas y del Colegio de Ingenieros Ambientales, que vemos con buena perspectiva el que la Ciudad de México pues continúe aplicando este sistema y lo logre consolidar, ¿no? Porque en años recientes pues hemos visto que se van afinando los esquemas en los que se permite esta autorización y la correspondiente compensación. Por ejemplo, una de las contribuciones importantes en tiempos recientes fue la publicación del programa especial de infraestructura verde, que es el que estipula en el análisis de la perspectiva de funcionamiento del ecosistema urbano cuáles pueden ser estas infraestructuras que mantengan la sustentabilidad urbana y en relación con la vegetación en el propio suelo urbano. Y este documento nos gusta mucho de cómo se elaboró, cómo se propone su aplicación, porque incorpora esa visión de poder en este sistema de funcionamiento en la lógica del ecosistema urbano, implementar en los puntos que puedan ser importantes intervenciones que consoliden la base de servicios ambientales que proporcionan todos los espacios verdes, ¿no? Desde las mismas banquetas y el equipamiento urbano hasta los parques y luego las áreas de valor ambiental, incluso hasta conectarse con los parques nacionales que rodean a la ciudad. Y esto nos gusta porque ofrece una visión de la conexión del suelo urbano con el reconocimiento de los parques y los proyectos de recuperación en aquellas áreas que debemos, en el caso de la zona metropolitana y, bueno, específicamente la Ciudad de México, consolidar en cuanto a los servicios ambientales que prestan humedales, canales, cuerpos de agua e incluso las cuencas de los ríos que todavía tenemos en la zona de la Ciudad de México, ¿no? Este sistema pues reconoce desde áreas importantes que proporcionan pues espacios de convivencia súper prioritarios para ciertas zonas de la ciudad, como el Parque Ecológico de Xochimilco en el sur de la ciudad, el Parque Cuitláhuac en el norte, el Parque del Gran Canal hacia el poniente, y la zona de Canal Nacional, pues en la zona histórica que conecta
desde Coyoacán hasta el centro de la ciudad. Entonces, estos espacios en este ámbito, por ejemplo, ahorita que la jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró apenas en el Parque Tesosomoc esta iniciativa de los Parques Alegría, como una forma de darle vida a los propios espacios de la ciudad, pues se tiene como el sistema de parques y de espacios que por antonomasia pues deben servir para la convivencia de nosotros en la Ciudad de México. Y sin embargo, pues en este también ambiente de austeridad administrativa, una pregunta muy importante es cómo podemos proponer proyectos que aseguren, ¿no?, la viabilidad en el tiempo de estas zonas, desde las zonas importantes a nivel de parques y áreas de valor ambiental hasta parques puntuales y más específicos, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos algunas de las intervenciones que le han podido valorizar este sistema de espacios, precisamente a partir de la compensación física equivalente, porque los proyectos ahora, en realidad, en lugar de aportar dinero, pues están aportando proyectos específicos complementarios que permiten este sistema de compensación para mejorar la infraestructura de las áreas verdes. De acuerdo, bueno, para ir profundizando en este tema, tenemos la presencia de nuestra bióloga Isabel Flores Rivera, que es dictaminadora técnica acreditada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, así que le damos a caluroso bienvenida para que pueda ir exponiendo sobre el tema. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues es importante empezar con los conceptos que vienen en la norma. Ahorita vamos a hablar de la norma 001 del 2015 y la 006 del 2016, que ya mencionaron con anterioridad. Y pues empezamos diciendo que es un dictamen, que es un documento con validez oficial realizado por un acreditado, un especialista, en donde se evalúan el arbolado. Esto es dentro de la Ciudad de México. Y la norma nos marca que un dictaminador es la persona que está acreditado mediante esta norma por la Secretaría. Aquí vimos, respecto a esta norma, hay dos tipos de dictámenes. El dictamen individual, que viene en el anexo 1 de la norma 01 del 2015, y el dictamen grupal, que viene en el anexo 2 de la misma norma. El dictamen técnico individual es estos ejemplos que vienen aquí, que es donde viene más información. Viene muchísima información respecto a las condiciones actuales del árbol, como la localización donde se encuentra, hay datos generales de entre las calles, si está en banqueta, las características dendrométricas, que es altura, ancho de copa, diámetro de copa, si es caducifolio o no, la distancia hacia el follaje. Hay otro tipo de requisitos como interferencias, de qué está rodeado, y ya después se va a una área en donde está más el estado fitosanitario actual del árbol. Se divide en ramas, en hojas, en tronco, en las partes aéreas y una parte de raíces en donde se ven el estado fitosanitario, como problemas bióticos o abióticos, si hay enfermedades o alguna plaga, y si hay algún otro tipo de características. Y más abajo se encuentran cómo está la estructura del árbol, la estructura, la condición del árbol, la expectativa de vida útil que tiene, las condiciones actuales, y hasta el último se propone un tratamiento, ya sea el derribo, la poda o el trasplante. La que sigue, por favor. Y bueno, el dictamen siempre tiene que tener la firma, el número de acreditación, y la vigencia es muy importante ahí revisar la vigencia de las acreditaciones, ya que las acreditaciones se están renovando año con año,
y cada dictaminador tiene un número específico de acreditación y una antigüedad y la vigencia. Eso se puede ver ahí. La que sigue, por favor. Este es el ejemplo del dictamen grupal, que es el anexo 2 de la norma, en donde aquí ya se vacían como los datos duros del estado actual del árbol, que es pues el nombre científico, el domicilio donde se encuentra, igual los datos dendométricos, que es la altura, el diámetro, la estructura del árbol, la condición general, y ahí también se le pone el tratamiento que se está recomendando y algunas observaciones. En el tratamiento, como les había comentado, es poda, el derribo, si el tratamiento que se solicita por obra pública o privada es derribo, ahí se tiene que hacer una restitución. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Y el otro tratamiento es el trasplante de los árboles, en donde sí se hace el trasplante de los árboles por medio de la normatividad 06 del 2016, se le tiene que dar mantenimiento por 2 años. Aquí estamos viendo el cuadro en donde ya se le da puntuación a cada una de las características que les acabo de mencionar para dar un valor total. Ahí se le va a dar, según la categorización de cada uno de los puntajes que se puede ver, una calificación a la altura del árbol, al diámetro, a la estructura, a la condición, a la presencia de otros árboles, de donde se encuentra el árbol, a algunos otros valores, y eso sumado nos da un valor total. La que sigue, por favor. Dependiendo de ese valor total, vamos a hacer algún tipo de restitución. Existe la restitución física, la restitución económica y la restitución equivalente. La que sigue. Según el puntaje que obtuvimos en el cuadro pasado de la restitución, nos vamos a ir a cualquiera de estas categorías que está ahí, de 7 a 12 puntos, de 13 a 18, de 19 a 24 y de 25 a 28. Y según el total que nos haya dado, nos vamos a ir a este tipo de puntajes en donde nos dice por cada derribo de árbol, cuántos árboles y con qué medidas se va a tener que restituir como medida de mitigación o compensación ambiental. Pero si es un derribo por árbol de riesgo, por mantenimiento, como lo dice en la flechita, va a ser una restitución de 1 a 1. Son las únicas medidas en donde solo es 1 a 1. Las otras, por obra pública o privada, va a ser respecto a la tabla de ahí, en donde se pueden restituir 2, 4, 8 o 16 árboles de manera física. Y en el lugar, preferentemente, dentro del predio o en el área de influencia. La que sigue, por favor. Bueno, si se hace una restitución física, se tienen que guiar conforme a la normatividad 06 del 2016, en donde existen ya las recomendaciones para hacer esta restitución. Ahí te dan las recomendaciones de qué especies se pueden plantar, a qué distancias, qué tipo de actividades, de acciones se le tienen que hacer al árbol. Y bueno, eso es en cuestión de restitución física. La que sigue, por favor. Si hay una restitución económica, en el número total de puntuación que vimos en el cuadro pasado, ahora nos marca aquí una restitución, pero económica. Si ven ahí, hay diferentes tipos de puntajes también, y nos marca hasta el recuadro de la izquierda, de la derecha, viendo la pantalla de frente, un número total de UMAS. Ese número total de UMAS va a ser con respecto al año en el que estamos, dependiendo del puntaje. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es una UMA? Es la unidad de medida y actualización que se implementó para la Ciudad de México, y cada año esa UMA es variable. Ahí hay una tablita ejemplificando desde el 2016
cómo ha aumentado las sumas, y para el 2024 la UMA ahí está en 108.57. Es la UMA que se toma en cuenta para este tipo de valoraciones, es la de el diario, no la mensual ni la anual. Entonces, estos montos los pueden encontrar en la página del INEGI, que es la oficial. Entonces, en eso nos basamos. La que sigue. Y otro tipo de medidas de restitución son las medidas equivalentes, en donde la norma mantiene en esos numerales ese tipo de medidas, que es suministro y o plantación de especies ornamentales, actividades encaminadas al fomento y mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, herramienta, equipo de medición, equipo de mantenimiento u otros que se necesitan para hacer trabajos de poda, derribo o trasplante. Y en campo esas son las tres que se han visto, pero también existen las otras dos de infraestructura hidráulica para áreas verdes, de adquisición y reparación de maquinaria para manejo, de rehabilitación y saneamiento, destoconado, tratamiento fitosanitario y plantación. Todo esto son actividades que tienen que ver con el manejo integral de arbolado y o áreas verdes. La que sigue. Respecto al tema de valoración de áreas verdes, cuando se va a hacer una obra y hay afectación no solo de arbolado, sino de área verde, esta norma es vigente para cuando hay afectación de área verde de manera permanente. Y si hay afectación de manera permanente, lo que se puede hacer como medida compensatoria es la creación de área verde con las características mínimas que se valoraron, o establecimiento, bueno, esa área verde tiene que ser se tiene que establecer en el mismo sitio de afectación o dentro del área de influencia del proyecto, y el mantenimiento de esa área verde debe de ser mínimo, bueno, por 2 años, y después se entrega a la alcaldía correspondiente, se tiene que hacer un acta de entrega. Ahora, para la compensación equivalente, en este tipo también se puede hacer como a lo del arbolado, que es adquisición y rehabilitación de equipamiento, conservación y manejo de áreas verdes, y adquisición de equipos e insumos para producción de planta y manejo de arbolado. Todas esas medidas que se toman tienen que ver con coadyuvar al mantenimiento integral, ya sea de arbolado o áreas verdes. La que sigue, por favor. Aquí nos vamos a la norma 06, que es del 2016. En el anexo E, aquí es donde establece cómo se hace la valoración de un área verde, y al igual que en el dictamen de arbolado, hay unas categorizaciones y un puntaje que se le da para obtener a un puntaje final. Y, por ejemplo, ahí te piden la ubicación, en donde se encuentra el área verde a dañar permanentemente, si es una colonia de nivel bajo, medio, si está en áreas de valor ambiental, si está adyacente a áreas de valor ambiental o barrancas, etcétera. La diversidad de especies, tanto de árboles como de arbustos que hay en el lugar a afectar, la condición general de esa vegetación, el porcentaje de cobertura que hay tanto de arbolado como de arbustos en esa superficie a afectar. Y la que sigue, por favor. Aquí en el numeral 7 ya es conforme a las condiciones biológicas, químicas y físicas del suelo en general. Para llenar este punto se hace conforme a un estudio de suelo mediante un laboratorio, ya que piden estudios como densidad aparente, el pH, conductividad eléctrica, se hacen tamizados. Todo este tipo de estudios es para saber la textura del suelo, el nivel de compactación. Todo nos va a ayudar para saber qué tan sano o no está y fértil está el suelo para que se va a afectar. La que sigue, por favor.
Ya que se hizo la valoración final, ya que se tiene el puntaje total, si la alcaldía donde se va a afectar el suelo de manera permanente tiene un metros cuadrados por habitante menor a 8.5, se le suma al total 4 puntos. Si la alcaldía tiene más de 8.5 metros cuadrados, no se le suma al total final 4 puntos para obtener ya la valoración final de la valoración de área verde. Y esta tablita la sacó en un estudio PAOT en el 2010. Es donde nos basamos. La que sigue, por favor. Entonces, lo mismo, la que sigue. Semejante a cuando ya se hace el puntaje final de arbolado, también es para la afectación permanente de áreas verdes. Ahí está. Y dependiendo de la superficie a afectar, conforme a la UMA del año actual, se saca un monto económico que se va a usar para llevar a cabo las medidas equivalentes, como nos lo platicaba hace rato el ingeniero Luis. La que sigue. Listo. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los proyectos que contempla el Programa Especial de Infraestructura Verde. Estos proyectos están alineados justamente para una planeación integral y como bien dice ahí, el objetivo es establecer las condiciones para conservar y potenciar el patrimonio natural y de biodiversidad. A lo largo de estos proyectos, vamos a ver que realmente las estrategias se repiten en casi todos lados, son muy similares. La única diferencia son en dónde se aplican, es decir, en qué alcaldías, en qué áreas de valor ambiental y en qué lugares específicos. Por ejemplo, cada área, por así decirlo, se divide en una región y tienen un acrónimo. Por ejemplo, este que estamos viendo es la región de áreas verdes urbanas del norte. Su acrónimo es RAUM. Y bueno, las estrategias principales y prioritarias para el programa de infraestructura verde es el incremento, apropiación social y rehabilitación socioambiental en zonas núcleo. ¿Qué es esto? Bueno, áreas naturales protegidas, bosques urbanos, parques y jardines. Estas estrategias tienen dentro de su planeación, bueno, elementos retardantes del agua, manejo integral y saneamiento de áreas verdes, activación de corredores turísticos ecológicos, científicos y sociales. Otro de los puntos importantes dentro de las regiones es la recuperación integral de ríos, barrancas, canales, humedales y cuerpos de agua. Esto, dependiendo de la región de la que se esté hablando, bueno, puede aplicar en unos casos y en otros se adapta a los cuerpos de agua que puedan existir. Otro es, de igual manera, la rehabilitación socioambiental de nodos e interconexión urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber proyectos que no necesariamente conlleven una restitución de especies arbóreas o de área natural, sino que están enfocados más bien a las condiciones para usuarios, para peatones, para zonas de convivencia o de recreación dentro de áreas de valor natural, dentro de áreas de valor ambiental, o jardines en su caso, o bosques, o ese tipo de, como bien se llama, infraestructura verde.
Aquí, como podemos ver, esta región de áreas urbanas del norte, bueno, pues no se limita solamente a una alcaldía, que en este caso es la Gustavo Madero, sino que, bueno, también entra en ciertas zonas, ¿no? Como la Almería o la Sierra de Guadalupe o inclusive hasta está rozando el Tepeyac. Siguiente, por favor. Igual, lo mismo en esta región, que es denominada región de áreas verdes urbanas de... No, lo siguiente. Ya. Sí. La región de barrancas urbanas, perdón. Como vimos, estas son las mismas estrategias, las tres principales de rehabilitación, de recuperación integral de ríos. Por ejemplo, en este caso en específico, la estrategia importante es la recuperación del paisaje hídrico, ¿no? Aquí esta región pues abarca Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras y también un poco de Coajimalpa. Entonces, la siguiente, por favor. Igual, la región de área verde urbana del centro poniente tiene las mismas características de las tres estrategias principales. En este caso, bueno, abarca la Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Esta región, como bien vimos, tiene una integración de proyectos ya existentes, como lo es Canal Nacional, que si bien está en Coyoacán, bueno, pues también es parte de Iztapalapa. Entonces, tiene esa conexión, y algunos proyectos que se asignan, pues no se limitan solamente a una sola alcaldía, sino que depende más bien de el área de valor ambiental que se quiera compensar o justo el cuerpo de agua que se quiera sanear. Ok, región de humedales, igual los mismos tres ejes de acción, que es incremento, propagación social y rehabilitación socioambiental en zonas núcleo, recuperación integral de ríos, barrancas y rehabilitación socioambiental de nodos de interconexión urbana. Aquí, como podemos ver, bueno, están sobre todo ejidos en Xochimilco y San Gregorio. También está Tláhuac, importante, que es como un área de valor ambiental súper importante para la Ciudad de México. En las siguientes áreas vamos a ver que tiene un impacto un poco más grande que las siguientes. La siguiente, por favor. Región de áreas verdes urbanas del Oriente. Igual aquí, perdón, la región de transición rural-urbano. Aquí realmente está como no en las afueras esta región, pero sí en territorios donde hay muchas áreas de conservación natural, áreas de valor ambiental, bosques, como lo es Xochimilco, Coajimalpa también, inclusive un poco también la Magdalena Contreras, pero siguen teniendo los mismos ejes de acción. La siguiente. Ok, la región de bosques naturales. Igual, esta ya es como la parte que colinda con otros estados, o sea, la parte exterior de la Ciudad de México, en donde principalmente se enfoca en Tlalpan, en la Magdalena Contreras, igual también en Coajimalpa.
en Milpa Alta también, y sigue exactamente los mismos ejes. La diferencia aquí es que, pues como podemos ver justamente, inclusive se ve en la colorimetría, pues son zonas de mucho valor ambiental, más que las zonas urbanizadas. Entonces, muchos proyectos se llevan a cabo aquí, sobre todo de saneamiento de ríos y de conservación de áreas naturales. La siguiente, por favor. La región de Pedregales, igual. También considera Tlalpan. Como hemos visto, Tlalpan es como un lugar donde hay muchísimos proyectos de este tipo. Inclusive el bosque de Tlalpan es un lugar en donde hay mucho enfoque de restitución. Igual Coyoacán, y inclusive los parques ecológicos de la Ciudad de México también los llega a tocar esta región. La siguiente, por favor. Bueno, y hablando ya como tal del proceso de compensación, del proceso administrativo, esto inicia desde la declaratoria de cumplimiento ambiental. En esta declaratoria, pues se tiene que hacer mención de, primero, el proyecto a desarrollar, cuánto pretende o cuánta afectación de área verde va a tener, primero, y segundo, cuántos árboles dentro del predio o fuera del área del predio pretende afectar. Esta declaratoria tiene un anexo específico que se llama justamente formato de afectación y área verde. En este formato, bueno, se introducen todas las características técnicas y todos los criterios que se tienen en la dictaminación técnica que hace un momento vimos con la bióloga Isabel. Bueno, una vez presentado ese formato, se obtiene el reporte de valor económico que va a fundamentar la compensación que se tiene que hacer una vez, o sea, la compensación que se tiene que tener física se fundamenta con base en el valor económico que el dictaminador expresa en las tablas que vimos hace un momento. Una vez hecho esa dictaminación, presentado ese informe, se le notifica el resultado por medio de documentos y de las acreditaciones que hace un momento la bióloga Isabel hizo mención también, que es importante tener pues acreditaciones vigentes, estar debidamente dado de alta en el padrón de GEIRA. Y bueno, una vez presentado todo eso y la declaratoria de cumplimiento ambiental, una vez que se da el visto bueno documental, bueno, la de GEIRA, en comunicación con la de GESAMPAVA, asignan un proyecto. Este proyecto, anteriormente, pues nada más podías dar la suma equivalente al Fondo Ambiental Público. Pero ahora, a partir de esta nueva ley, pues ya la de GESAMPAVA tiene un papel un poco más importante, en donde se involucra un poco más, y ellos te asignan un proyecto que concuerde con el costo que viene en el resolutivo. Ese proyecto puede tener ajustes. Dependiendo de la naturaleza del proyecto y del monto, si por X o Y razón el proyecto, no sé,
contempla el cambio de una cancha de básquetbol y ellos lo tienen presupuestado en 100,000 pesos, por decir algo. Y una vez haciendo el concurso y que el promovente tenga ya a la constructora que va a ir a hacer los trabajos civiles, o en su caso trabajos de plantación o de manejo de especies arbóreas o de área verde, bueno, una vez que tenga eso, y si ve que el presupuesto o una de dos o no se ajusta o le sobra dinero para el proyecto, pues se habla con la DG Zampava, con los encargados del área de valor ambiental, y ellos hacen un ajuste. O sea, obviamente se tiene que hablar con ellos, y ese ajuste tiene que tener una emisión oficial para que pues también el promovente tenga la seguridad de qué es lo que se va a hacer y de qué manera, y no exista algún tipo de problema. Bueno, hablando un poco ya de los casos específicos y de ejemplos o de casos que nosotros hemos hecho, podemos hablar de un proyecto de vivienda que dentro del proyecto ejecutivo, pues bueno, se consideraba afectar 5 árboles y un poco más de 180 metros de área verde, ¿no? Entonces, según la dictaminación que se realizó, el monto asignado para la restitución física de esos 5 árboles y esos 183 metros cuadrados de área verde era de un poco más de 1,000,000 de pesos. Entonces, como podemos ver en la tabla de abajo, justamente lo que mencionaba la dictaminadora Isabel, vienen los parámetros ya establecidos, los parámetros que igual los mismos dictaminadores emiten en sus documentos, y bueno, ahí se ejemplifica y se muestra el monto total a resarcir en términos monetarios. Ahí, en ese proyecto, bueno, si quieren pásale la siguiente, por favor. Como pueden ver, afuera habían 4 árboles, esos no se piensan afectar, solamente los de adentro. Como pueden ver, hay también área verde, pues, importante. Y realmente, pues, esa compensación equivalente viene de esa dictaminación. Eso que vemos ahí en la imagen de abajo, a la izquierda, pues es básicamente la entrada. Ahí pues no se alcanzan a apreciar muy bien los árboles, solamente algunos arbustos, pero sí, al interior se contaban con 5 árboles. Derivado de ese proyecto, se asignó un proyecto en Canal Nacional. Canal Nacional, como hace un momento comentaba, está en la región de áreas verdes urbanas del centro oriente. Está entre la alcaldía Iztapalapa y Coyoacán. Y bueno, es un proyecto más bien de rehabilitación de obras civiles, como lo son casetas, canchas y una zona de parkour. Como pueden ver ahí, ese es el mapa de Canal Nacional, son 12 kilómetros de recorrido. En este caso, hicimos el recorrido completo caminando, nos llevó de hecho casi todo el día, pero fue justamente para identificar pues las áreas que necesitaban mayor intervención y las que necesitaban como ese mantenimiento que pudiera tener un impacto social, no solamente
en el aspecto pues de natural o de biodiversidad estrictamente hablando, sino que también social, porque como vimos hace un momento, bueno, pues hay canchas de básquetbol, de fútbol, hay canchas de parkour. Entonces, bueno, también quisimos darle como ese sentido un poco más social, más que estrictamente ambiental. Entonces, como pueden ver ahí, esas son las canchas actuales. El piso tiene agujeros, están grafitados, las barras, unas están ya desprendidas, mal soldadas. Las canchas pues necesitan mantenimiento, tienen igual agujeros. Y bueno, eso es básicamente lo que se busca, ¿no? Tener como esa rehabilitación y ese impacto que se pueda tener. Muy bien, estamos por mostrar un segundo caso y dar paso después a las preguntas, porque pues es ilustrativo, ¿no? De proyectos que pueden ser de desarrollo de edificios para vivienda unifamiliar, o bien otro tipo de proyectos, por ejemplo, de una plaza comercial en Cuicuilco, que implica 2 predios colindantes en los que pues hay una densidad importante de arbolado en ambos, y que estarían sujetos pues a manejo por la intervención de la obra que se propone, ¿no? Que es la remodelación y la ampliación, incluso el desarrollo de un museo al interior de la plaza comercial. Entonces, este es el proceso que se refleja en el trabajo que se entrega a SEDEMA, empezando por la imagen generada por drones, en donde se coteja los límites y las características actuales del arbolado. Y bueno, obviamente se hace un trabajo específico, como se ha explicado, de inventario y de dictaminación del arbolado urbano, es específico a nivel de lo grupal que se va a mantener y individual en caso de lo que se va a derribar o a trasplantar. Por ejemplo, es un proyecto que aún se está precisando en cuanto a las dimensiones, que ya cuenta con una autorización de impacto ambiental para el desarrollo de la obra, que implicaría pues modificar parte de la base de arbolado y de infraestructura con la que cuenta el terreno actualmente, y que para la cual se propusieron medidas de minimización, restauración y compensación, ¿no? Empezando por el tema precisamente de la base de arbolados. Este es el nivel de precisión que tiene que llevar el análisis para, pues, precisamente inventariar individualmente el conjunto de los árboles. Y en este caso, por las medidas de restitución que se determinaron en aquel momento, se obtuvo una cifra de compensación económica equivalente de más de 4 millones, ¿no? 4.314.547, que es el monto de restitución que se espera el proyecto aporte, tanto con intervenciones in situ como en intervenciones en las colindancias o incluso fuera, ¿no? Porque ya en la lógica de lo que se ha platicado, pues este tipo de proyectos debe contribuir al balance de desarrollo y presencia de arbolado en el sitio del proyecto, pero también en el propio ámbito regional en el que se ubica. Por ejemplo, que es el primer programa que se plantea dentro de la autorización de impacto ambiental, pues es el propio programa de plantación del número de especies, incluyendo las que se van a trasplantar, para lo cual se utilizarían espacios de estacionamiento y poder proporcionarles también, pues, sombra a esas planchas
que actualmente existen de concreto que no tienen arbolado. Sin embargo, pues no son suficientes, ¿no? No caben el número de árboles y con las características que requiere ya este sistema de compensación, y por lo tanto se proponen dos intervenciones adicionales. Una es el trasplante o plantación de árboles en las banquetas o jardineras de las avenidas colindantes, o incluso en áreas de conservación. Por ejemplo, en este caso hay un área contigua que es la del Parque Ecológico de Loreto y Peñapobre, que es donde se ubica la Fundación del Manantial de Peñapobre, que ha hecho un trabajo muy interesante y de muchos años de conservar esa zona de los manantiales originales de las plantas que en su momento fueron de papel de Loreto y Peñapobre, y para la cual pues definirá también un programa de restitución para la conservación de esa área, ¿no? Este es el tipo de sistemas de contabilidad que nosotros vemos con una buena perspectiva, porque ofrecen certidumbre, ¿no? En el sentido de lo que el inmobiliario o el responsable del desarrollo tiene que considerar. Por ejemplo, en este caso de la cifra que arrojó el estudio de más de 4 millones, pero pues por el considerable número de árboles y vegetación que se manejaría. Y sin embargo, pues se compensaría respecto a los espacios en el sitio o circundantes, o bien en el ámbito regional, que también pueden proporcionar servicios equivalentes o incluso mayores, ¿no?, a lo que se perdería por el desarrollo del proyecto. Y bueno, tenemos un último punto de ejemplificar también este tema del impacto ambiental, cuando a veces se incluye en la certificación de edificaciones sustentables en edificios que están siendo autorizados o bien que quieren acceder a incentivos fiscales. Sí, de acuerdo, como lo menciona el maestro Luis Sánchez Castaño, tenemos este caso de un inmueble de servicios y oficinas ubicado al poniente de la ciudad que se llama Park Santa Fe. Este edificio tiene un atractivo pues, muy increíble, ¿no? Porque este inmueble ingresó al programa de certificación de edificaciones sustentables de la Ciudad de México, denominado como PECES. Este proyecto es un buen ejemplo de cómo es que se han adoptado áreas verdes y también pues se le han implementado otros espacios aparte de los que ya hay. En estas imágenes vemos que hay un área verde en un camellón que ellos adoptaron como parte de esta certificación. Y el motivo es que se impulse que los diferentes nuevas construcciones, porque este es un inmueble nuevo prácticamente, que estas edificaciones, proyectos de obra adopten nuevas alternativas para que podamos mitigar estos cambios al suelo que hay en la Ciudad de México. Y bueno, este proyecto fue muy atractivo por eso. En estas imágenes tenemos que ellos instalaron un rock garden con especies polinizadoras. Esto para que igual dentro del inmueble se pueda brindar estos espacios para áreas verdes, que más que restarlos, pues se abonen, ¿no? Sabemos que en cualquier proyecto de construcción hay un impacto ambiental importante. La idea es que con este programa de certificaciones propuesto por la SEDEMA, implementado en este caso por sus servidores, pues podamos seguir abonando a nuevas áreas verdes, ¿no? Y que la ciudad se sienta más permeable y con diferentes aspectos de arbolado. Bueno, en este plano de distribución tenemos que hay en una zona específica del edificio un área verde que comprende de 327 metros cuadrados. En estas áreas se ven las diferentes especies que se implementaron en el área verde.
Y bueno, la propuesta es esta, ¿no? Que nuestros colegas ingenieros que se dedican al área de construcciones se puedan guiar de nuevas propuestas de diseño arquitectónicas para que las áreas verdes y los espacios de arbolado sean parte de los proyectos de obra nueva, así como para poder compensar en esta cuestión del programa de certificación de edificios sustentables. Asimismo, bueno, como ya vemos, esta terraza especial de especies polinizadoras se encuentra en la parte alta del edificio y se cuenta que atrae alrededor del 37% de estas especies polinizadoras o se detectaron, y la idea es que pues se puedan seguir implementando estos proyectos. Y bueno, ya para ir amenizando un poco este evento, tenemos un receso propuesto por 5 minutos. Si quieren irse a despejar, a tomar agua, lo que ustedes deseen, pues nos vemos aproximadamente a las 6:15 de vuelta para continuar con ya la última parte y el bloque de nuestros invitados.
Bueno, pues regresamos de este breve receso para continuar con el bloque de preguntas y respuestas. Si tienen alguna aclaración, duda, es el momento perfecto para que puedan ir preguntando. Les pediríamos que si pueden levantar su manita quienes tengan esa duda y se les va a la palabra. Me gustaría, porque me han preguntado aquí en los grupos de WhatsApp, que si esta información está públicamente disponible y si está sujeta a procesos de consulta. Y la pregunta, la verdad que sí es relevante porque hay una cadena de responsabilidad en la información. En nuestro caso, pues además tenemos, por un lado, como prestadores de servicios ambientales y dictaminadores, pues primero la responsabilidad técnica de apegarnos al marco normativo y al buen juicio profesional en la aplicación del procedimiento técnico administrativo del impacto ambiental. Pero hay en los propios preceptos de la legislación el que se pueda solicitar la consulta a los proyectos que están siendo sujetos a impacto ambiental. De hecho, hay un momento interesante en el caso de la entrada en vigor en México del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que México suscribió para precisamente dar medios de acceso a la información y a la justicia ambiental. Y como veíamos en el propio proceso de demanda social, pues no va a ser extraño que veamos mayor atención, por ejemplo, de grupos de vecinos o de grupos ambientalistas o incluso de ciudadanos que puedan hacer peticiones de información o incluso levantar peticiones en el sistema judicial para acceder a la información o incluso para el poder entender los esquemas de compensación, ¿no? De hecho, nosotros lo vemos continuamente, tanto como ingenieros ambientales y a veces como vecinos en la colonia Roma, por ejemplo. Aquí estamos a unas calles del famoso Ahuehuete de Chihuahua, Insurgentes, que está en un predio donde se ha propuesto un desarrollo, pero como está presente este árbol, que pues es un árbol de dimensiones y de un valor importante, pues hay también ya un movimiento vecinal para defender al árbol, ¿no? Aunque está ubicado dentro del predio, o sea, en un predio privado. Ahora, pues precisamente el trabajo que hacemos es buscar balancear los requerimientos del desarrollo de proyectos inmobiliarios de este tipo con lo que la propia legislación solicita, y sí también a veces nos ha tocado intervenir en reuniones en diferentes instancias de la propia gestión de los proyectos o a veces de índole social para poder apoyar a los responsables del desarrollo para que se explique que los proyectos, si bien causan impacto, en muchos casos tienen también impactos positivos y están sujetos a esquemas de compensación. En el caso de Ciudad de México vemos que están funcionando y que pues es responsabilidad nuestra que continúen funcionando de manera transparente y efectiva, ¿no? Pero bueno, ¿tienes alguien que ya vamos a abrir la mesa? Y si no, pues podemos pasar con los colegas del Colegio de Ingenieros Civiles o de la Asociación de Urbanistas, ¿no? Claro, bueno, no, hasta el momento no han levantado la mano. No sé si alguien gusta hacer alguna pregunta, respuesta. De igual manera, me indican los colegas de la Secretaría de Medio Ambiente que a veces, por ejemplo, por lo menos en las inmediaciones de los edificios
del Zócalo capitalino, a veces no hay buen internet. En el caso de la representante de la titular de la Secretaría, ya se tuvo que retirar, pero nos pide que podamos sintetizar en algunos puntos de recomendación respecto a los temas que consideremos de importancia. Y pues si quieren avancemos para entrar en diálogo con nuestros colegas del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Asociación de Urbanistas. Ok. Bueno, pues procedimos con los comentarios y consideraciones de nuestros invitados. Me parece que estaba ahorita el doctor Alberto Jaime Paredes conectado, pero sí, no sé si fallas de internet. Ah, ok, perfecto, aquí está presente. Doctor Alberto Jaime Paredes, bueno, él es parte del Comité de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Y bueno, nos gustaría comentar un poco acerca de una breve semblanza. Él es doctor en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería Geotécnica, Geotécnica Ambiental e Ingeniería Sísmica. Ha sido investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del posgrado en Ingeniería Civil de la UNAM y consultor privado. Fue jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, subdirector general técnico de Conagua, gerente de Protección Ambiental CFE, gerente de Geotecnología. Fue representante técnico de México ante la Organización Meteorológica Mundial y miembro electo de su Consejo Ejecutivo. Doctor Alberto Jaime Paredes, es un placer tenerlo aquí en esta reunión. Le concedemos el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias por la amable presentación. No era necesario tanto, pero muchas gracias. Es muy interesante este tipo de webinars porque permiten difundir lo que se hace y se ha hecho en la Ciudad de México y también lo que hace los profesionales que se encargan de este tipo de estudios. En la sesión de preguntas yo les iba a preguntar algo, pero me sacó el Google Meet y tuve que regresar, por eso estuve ausente un poquito. Yo tengo una pregunta o dos al respecto de la presentación, y la primera sería, en los programas de restitución, que dicen restitución 1 por 1 y también de restitución equivalente, tanto de vegetación como de arbolado, no vi que comentaran nada acerca de especies, ¿no? En la Ciudad de México se han sembrado especies que incluso han sido dañinas para las especies endémicas de la cuenca del Valle de México. Un ejemplo muy claro son los eucaliptos. Ese es uno de tantos. También el que llaman pino falso. Yo creo que, como no se mencionó, tengo la duda, porque no he leído completa esta norma, las normas que hicieron referencia, si se contempla digamos, cuando se van a derribar algunas de estas especies que son realmente, que no son endémicas del Valle de México, al contrario, pueden ser perjudiciales por muchas razones. Los eucaliptos, por ejemplo, no albergan pajaritos del Valle de México, no pueden albergar muchas especies de animales ni de insectos que son propios del Valle de México. Entonces, en algunas ocasiones han causado daños, tanto así que la UNAM hace unos años emprendió un programa de sustitución de eucaliptos dentro del campus. Todavía no se ha terminado, pero sí se tuvieron avances importantes. Entonces, pongo como ejemplo eso nada más para decir si en las normas se contempla el cambiar, si se nombra como importante la especie
que se está por podar o si los vegetales o la parte verde también tiene algún tratamiento especial debido a las especies que deberían de sembrarse. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es esto, creo que hay alguna confusión porque en los dos ejemplos de caso que nos pusieron, en el primero decían que costaba $1,000,000 de pesos que había hecho, eso era la evaluación que se había hecho por quitar 5 árboles y 200 metros cuadrados de área verde, y eso costaba $1,000,000. Y en el segundo caso de aquí de Peña Pobre, de Loreto y Peña Pobre, hablaban de 4 millones y piquito por más de 200 árboles y más área verde. Yo creo que hay alguna contradicción o las cifras son están equivocadas. Serían mis dos primeras preguntas antes de que yo intervenga. No sé, porque me parece que son interesantes. Muy bien, gracias, doctor Jaime. Sí, pues hay varios aspectos que comentar detrás de la pregunta de las recomendaciones de especies y de cómo se comparan los diferentes casos, porque no, digo, ahorita no entramos en detalle de cómo se establecen las paletas vegetales y las recomendaciones de especies, porque precisamente dependen del sitio y las características que se buscan proporcionen los árboles que se van a plantar. Y como eso depende del sitio, pues como se explicó en el caso de la plaza comercial en Coihuilco, obviamente lo primero que se busca es conservar. Si no se puede conservar, los árboles que ya tienen dimensiones importantes, pues se propone trasplantar. De hecho, en ese proyecto sí había un grupo importante de árboles que se trasplantarían y que se estarían complementando con otras especies para poder brindar los servicios que se espera. Por ejemplo, en ese caso, en una zona de estacionamientos o en un espacio de andadores dentro del propio establecimiento comercial, pues tienen que ser especies que tengan la altura, las dimensiones y las características que se buscan, ¿no? Al respecto, en Ciudad de México, digo, ahorita a lo mejor la bióloga Isabel nos puede comentar con mayor detalle, pero nosotros tenemos así como de libros de cabecera, 3 de las guías más importantes y más completas que se han publicado, que son las de árboles y arbustos para ciudades de Alicia Tacalo, que fue, en mi caso, mi maestra en la UAM Azcapotzalco, pero también hay otras guías súper útiles que son la de Lorena Martínez González, que la publicó con la Fundación Xochitla, y también la propia que publicó la SEDEMA en años anteriores, la de guía de árboles y arbustos de la zona metropolitana en la Ciudad de México, ¿no? Y están muy bien documentados y bueno, ya de aquí uno puede ir escogiendo y desarrollando la paleta vegetal para poder precisar, pero ya me levantó la mano 2 veces la bióloga Isabel para que mejor lo diga ella en calidad de especialista. Hola, buenas noches. Sí. ¿Me escuchó? Sí, adelante. Ok, con respecto a las especies a restituir físicamente, hay un listado, sí, hablé tantito de la norma 006 del 2016. En el anexo B de esta norma hay un listado de especies preferentes y algunas tienen un asterisco que son especies nativas de la Ciudad de México y algunas especies tienen 2 asteriscos que son especies sobreplantadas en la Ciudad de México, o sea, las que mayormente se recomendarían son las que tienen un asterisco, que son, por ejemplo, el Valle de México era un encinar antes, ¿no?
sería muy recomendable seguir con la plantación de encinos. Y dentro de este listado no viene ninguna especie de eucalipto. Los eucaliptos llegaron a la Ciudad de México con el presidente, con Miguel Ángel de Quevedo, y él las trajo porque en ese momento creo que habían desecado lo del lago de Texcoco y se venían a Ciudad de México unas tolvaneras cuando hacía mucho viento. Entonces él eligió, de hecho él se dedicaba a los árboles, él eligió el eucalipto porque tiene rápido crecimiento. Entonces, en ese momento fue buena elección para lo que se necesitaba. Lo que pasa es que el eucalipto ahora, bueno, después siguieron plantándolo, ya no por lo que él lo eligió, pero ahora lo que pasa con el eucalipto es que tienen unas sustancias que se llaman alelopáticas, que hace que todas las semillas de otras especies, incluidas las nativas de acá de México, se mueran, o sea, compiten. El eucalipto es exótico y acá se ha naturalizado. Entonces compite y le gana a las especies nativas del país. Entonces también por eso vemos muchas especies. Otro punto que es muy importante, que casi nunca se toma en cuenta tanto en la norma como ya en la práctica, es que las especies a plantarse conforme a la restitución física depende también de lo que haya en producción en vivero. Hay pocos viveros forestales. Y aunque hay un listado de especies preferentes dentro de la norma 06 y me puedan pedir, no sé, un alnus, un acer, una acacia, algún tipo especial, si yo voy a vivero y no lo encuentro con las características que me las pide la norma, que son mínimo 4 metros, tanto de diámetro, tanto de copa, tanto de cepellón, pues nos tenemos que también estar guiando en lo que hay en producción en vivero para esas características. ¿Contesté su pregunta? Sí, parcialmente, porque yo creo que debería de enfatizarse aún más. No basta tener un listado de especies, sino también deberían orientar hacia qué tipo de especies deberían de sembrarse. Por ejemplo, hacia el norte de la ciudad o del valle, hay otro tipo de especies que no son precisamente encino-pino, porque no podrían sobrevivir en esa situación, con el caso del lago de Texcoco. Me refiero a los sabinos, o sea, al sauce llorón, pues, que es muy conocido y que ha sido depredado totalmente en la Ciudad de México. En fin, yo creo que, vamos, mi pregunta era, o más bien mi comentario era alrededor de que yo creo que también se debería dar una indicación clara de qué tipo de árboles deberían de ser, unos claramente sustituidos y otros qué tipo de especies deberían de favorecerse. Hasta donde yo entiendo, Miguel Ángel de Quevedo había hecho un viaje por Australia y como él era ingeniero agrónomo, estaba espantadísimo o apantalladísimo porque el eucalipto crece muy rápido, o sea, tiene crecimientos mayores de 1 metro por año, igual que el pino falso. El pino falso puede crecer hasta 2 metros por año. Entonces, por eso fue una de las razones por las que se sembraron. En cambio, el pino Moctezuma, que es de aquí de la zona del valle, pues crece unos pocos centímetros por año, ¿no? Entonces, la diferencia de crecimiento también fue otra variable para sembrar los otros, ¿no? Pero en fin, me parece interesante lo que nos ha comentado, y bueno, que el hecho de que ya estén marcados con un asterisco, con 2 asteriscos para decir que se planten estos u otros, pues está bien, ¿no? Y también, sin duda, la limitación pues, de encontrar los árboles que se piden está también difícil de satisfacer, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que este listado son recomendaciones al final. Nosotros como dictaminadores, por ejemplo, hemos tenido casos en donde según las características ambientales del lugar, el suelo, también si hay sombras, si no hay sombras, si hay luz, si hay mayor luz, se recomiendan especies. Hemos recomendado fuera del listado, pero sí se justifica técnicamente el por qué se está recomendando. Claro. Pero fuera de eso
mucho, mucho, mucho el que lo podamos nosotros encontrar con esas especificaciones dendrométricas en el vivero. Muy bien. Y la otra pregunta era sobre, creo que había una parte de ahí un poco mal, ¿no? Del presupuesto entre uno y otro proyecto, ¿no? Luis. Sí, con respecto a la segunda pregunta del por qué un proyecto de 5 árboles, su compensación económica es de 1 millón de pesos y otro proyecto de casi 200 era de 4 millones y un poco más, hay que recordar dos cosas. Una es que no depende en sí de la cantidad de árboles que se dictaminen, sino del valor ambiental que estos aportan. Como lo explicó la bióloga y como lo vimos en las tablas de hace un momento, inclusive hasta por zonas de en donde está el árbol cambia el puntaje de valoración que aportan al medio. Entonces, no es lo mismo 10 árboles de 1 metro de alto, si se quiere ver así, a un árbol de 20, 30 metros. Obviamente en esos casos pues cambia muchísimo la valoración. Entonces es por eso que hay como esa disparidad o esa consideración para ese tipo de proyectos. En el proyecto de Cuicuilco, pues los árboles no tenían tanto valor ambiental, no aportaban tanto valor ambiental como lo aportaba en el proyecto de vivienda. Entonces es por eso que hay esa diferencia. También estos cambios que se introducen desde julio de este año son importantes porque, pues, en el caso del proyecto de la plaza comercial en Cuicuilco, ahí hay esa consideración de que el monto equivalente pues se puede restituir con intervenciones híbridas de compensación económica o bien con intervenciones en las inmediaciones. Sin embargo, actualmente pues ya no se va a poder realizar con dinero, ¿no? Se tiene que hacer es decir, en aportaciones al Fondo Ambiental Público, sino que se tiene que hacer realmente a través de la contribución a un proyecto específico que compense los servicios ambientales. Por eso cobra relevancia el catálogo de proyectos de infraestructura verde, porque pues son los que se estarían implementando en próximas fechas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, en el caso del corredor financiero en Reforma, o bien en las zonas también para desarrollo inmobiliario en las propias alcaldías que están colindantes a suelo de conservación, pero que tienen todavía potencial de desarrollo inmobiliario, pues ahí es donde se van a presentar oportunidades para que proyectos de este tipo pues puedan también realizarse, ¿no? Y por eso es una buena noticia confirmar que la Ciudad de México tiene un sistema de planeación que permite que esas compensaciones que son de aportaciones privadas, pero que vayan sobre la infraestructura pública, la infraestructura verde, que está en espacios y en parques y en áreas de valor ambiental que son públicas. Pero sí, ese sistema de contabilidad, pues, que es lo que buscamos presentar esta tarde, así en un breve resumen. Nosotros lo vemos como un sistema que es sistemático, que permite tener transparencia y cuentas objetivas respecto a algo que está en juego, ¿no? Que es cuánto van a tener que compensar los proyectos inmobiliarios sí, en costos adicionales al propio desarrollo, porque se van a reflejar en consolidar la infraestructura verde.
Y bueno, sí, es normal, digamos, que haya por las diferentes variables que se han comentado, puede ser que no se puede comparar uno a uno, ¿no? Lo que se tiene enarbolado en un predio en la Colonia del Valle, que por el mismo sistema de contabilidad pues, está muy apreciado, a diferencia de otros que pueden estar en condiciones que aporten menos valor ambiental y por lo tanto en el valor equivalente valen menos, pero bueno, pues es parte de lo que tenemos que aprender a manejar, ¿no? En nuestro lenguaje, ese sistema de cuentas de cuánto equivale un arbolado, pues poderlo reflejar en lo que son las reglas que tiene SEDEMA para contabilizar los servicios ambientales que da un árbol o un conjunto de árboles y poderlo integrar de manera sustentable para proyectos de desarrollo inmobiliario, ¿no? Que de una u otra forma se van a seguir presentando. Pero no sé si quieren, Si me permite nada más para terminar mi intervención, me parece que este tipo de webinars son de veras de mucha utilidad para todos nosotros, los que estamos metidos un poco en este asunto del medio ambiente y preocupados también por nuestra ciudad, porque es nuestra ciudad, aquí vivimos. Pero yo sí creo que dentro de la valoración, porque no lo vi, debería de incluirse si la especie es o no nativa del Valle de México y darle mayor importancia a proteger estas que son nativas, ¿no? Me parece pues que una sugerencia mía sería que se pueda revisar la normativa, revisar las normas cada X tiempo. No sé si ya les llegó el tiempo a estas, pero se pueden revisar y proponer o hacer algunos comentarios adicionales para cambiar un poquito el sistema de puntuación, 1, y 2, al ecosistema de la Ciudad de México y a la fauna y otros floras que pueden estar acompañando a tus árboles. Yo les agradezco mucho su invitación para participar en este seminario y crean lo que nos platicaron las biólogas y la certificadora, fue muy, muy interesante para mí. Lo que nos comentó Luis y los ejemplos de caso son verdaderamente valiosos y oportunos. Entonces, por mi parte es, bueno, seguir apoyando este tipo de iniciativas y estar con ustedes. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Luis. Muy amable, doctor Alberto Jaime. Hay una mano levantada por parte de la bióloga María Isabel, si quiere participar. Sí, nada más comentar que justo la norma 01 y 06, que son las que tienen que ver con estos temas, están en revisión. Bueno, acaban de terminar su revisión y en unos días va a salir el proyecto de estas normas. Ahí se pueden hacer todavía observaciones. No se tomó en cuenta lo que ahorita nos acaban de mencionar respecto a las especies nativas. Sin embargo, pues se puede empezar a proponer y que le den una ojeada ahorita al proyecto de normas que va a salir para ver si todavía se puede modificar algo antes de que ya salga oficialmente. Eso es todo. Sí, perfecto, dictaminadora, pues gracias por las precisiones y bueno, pues vamos a tomar nota de lo que nos recomienda el ingeniero Alberto y vamos dando paso a buscar buscar ya sistematizar y confirmar las líneas o los puntos de
guión que nos pide la Secretaria de Medio Ambiente para poder pues llevar algunos pasos a seguir con SEDEMA. Entonces, vamos a coordinar al doctor Jaime una posible reunión donde podamos concurrir el Colegio de Ingenieros Ambientales y el Colegio de Ingenieros Civiles para poder pues presentar parte de las conclusiones de lo que vimos aquí y ver que se pueda continuar, ¿no? La aplicación sistemática de las normas locales y de la forma en la que el propio desarrollo inmobiliario está contribuyendo a compensar y a brindar proyectos pues, que sean sustentables por lo pronto en el procedimiento de impacto ambiental y con la compensación física equivalente. Así que, bueno, sí, está bien. La ciudad necesita desarrollo inmobiliario, necesitamos vivienda, necesitamos oficinas, necesitamos infraestructura, pero que sean sustentables. Y ya si alcanzamos este nivel de desarrollo normativo y de sistema de compensación, por favor que lo sigamos aplicando. Y en mi caso, pues quiero agradecerle al equipo de trabajo de Curatio Ingeniería Ambiental. Gracias a la bióloga Isabel Flores Rivera, que ha sido nuestra dictaminadora en varios proyectos con los que hemos venido trabajando. También aquí al equipo de gestión de impactos ambientales y urbanos. Gracias, Alan. Gracias, Jessica, por la facilitación. Y bueno, por mi parte también gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos, también a todas, por su tiempo y pues quedamos atentos. Si buscan alguna información extra, los podemos contactar con el correo que se registraron y pues estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Buena noche de muertos. Aquí, Ana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego, gracias. Doctora Miriam, Gracias. hasta luego. Buenas noches.
Ajá. Tienes que pagar la grabación. Ahí está. ¿Quieres detener la grabación?